Mi nombre es Néstor Fabián Castaño Ramírez, estudiante de la Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario. El día de hoy abordaré el tema de la construcción social y gestión del territorio del curso de Territorialidad y Diversidad Poblacional. En primer lugar, abordaremos la dimensión social del territorio. Esta dimensión hace referencia a las características, las relaciones y las dinámicas sociales que se desarrollan en un determinado espacio geográfico. Comprende variables como población, cultura, educación, seguridad y el empleo. El análisis de estas variables resulta en bienestar social y calidad de vida. Cuando nos referimos a la población, estamos hablando de la demografía del territorio, es decir, la cantidad y la distribución de las características de los habitantes. También podemos hablar de migración, diversidad, cultura étnica, entre otros. La cultura es lo que se refiere a aspectos como las creencias, las manifestaciones artísticas, culturales, la educación y las tradiciones. En cuanto a la educación, nos referimos a los modelos de enseñanza y de aprendizaje según las experiencias y la historia que tenga el territorio. Cuando hablamos de empleo, nos referimos a las oportunidades laborales, la calidad de los empleos y la diversidad económica que tenga el territorio, entre otros. Si hablamos de participación y seguridad, nos referimos a los instrumentos y las posibilidades de participar en las decisiones que se gestan en el territorio por parte de los habitantes. En cuanto a seguridad, hablamos de las condiciones que garanticen la estabilidad y armonía en el territorio. Estas variables son solo algunas de las que pueden comprender esta dimensión social. Es clave tener en cuenta la dimensión social para la formulación de políticas y estrategias para el desarrollo territorial. En segundo lugar, abordamos el tema relacionado con el capital social en los procesos de desarrollo local. Es importante mencionar que el capital social se basa en la idea de confianza, colaboración y cooperación entre individuos y comunidades para generar beneficios mutuos y fomentar el desarrollo sostenible. El capital social se puede manifestar en distintas formas. Por ejemplo, tenemos la participación ciudadana en la toma de decisiones, la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua entre individuos, la pertenencia a organizaciones sociales o la confianza en las instituciones públicas y privadas. El capital social cuenta con tres facetas que tienen que ver con la ética del trabajo, la actitud hacia el cambio y la reciprocidad. Para desarrollar la ética del trabajo, es importante mencionar que esta tiene que ver con el compromiso hacia el trabajo, la confianza, la disciplina comprometida y el cumplimiento de los objetivos empresariales. Frente a la actitud hacia el cambio, mencionaremos que esta es una disposición a cambiar y asumir riesgos de forma individual o colectiva. Esto siempre para mejorar la competitividad empresarial y territorial. La reciprocidad tiene que ver con una actitud hacia los beneficios y sacrificios dentro de la comunidad como un medio para producir un desarrollo que lo abarque todo. Estas facetas pueden ser movilizadas a través de mecanismos. Existen tres tipos de mecanismos: los culturales, que relacionan el compromiso personal, los conocimientos, una actitud activa y proactiva hacia el trabajo, la asunción de riesgos basados en los valores y la confianza. En segundo lugar, encontramos los mecanismos institucionales que se relacionan con las regulaciones, las instituciones y las prácticas.
Entre ellos podemos encontrar planeación estratégica, las normas informales, estrategias de financiación, entre otros. Finalmente, tenemos los mecanismos técnicos que se encargan de fomentar la difusión del conocimiento, la capacitación y la generación de infraestructuras de aprendizaje. Este capital social se desarrolla en el marco de clústeres o conglomerados empresariales. Su crecimiento o su curva se presenta en este gráfico. En un primer momento es cuando estos emergen y se asume mayor riesgo cultural, mayor riesgo financiero y hay una gran integración de la diversidad. En su etapa de crecimiento ya se cuenta con una diseminación del conocimiento, hay unas normas informales que se respetan y se aplican y hay una infraestructura de aprendizaje. En la etapa madura, estos clústeres ya han desarrollado un marco regulatorio, cuentan con planes estratégicos y distintas acciones que los mantienen en esta etapa firmemente. Ya luego de su etapa de madurez inicia la etapa de declinar o transformarse. Nuevamente se hace relevante la diversidad de integración, asumir riesgos y diseminar el conocimiento. Abordamos entonces, en tercer lugar, el enfoque territorial. Antes de iniciar la presentación sobre este enfoque, quisiera mencionar aspectos importantes que han llevado al desarrollo de esta y otras metodologías para abordar las problemáticas sociales. Es clave entender que los países hoy enfrentan cambiantes contextos políticos, una economía globalizada e inestable y crisis económicas. Asimismo, enfrentamos un incremento de la población en sus núcleos urbanos y el crecimiento de actividades económicas y productivas que no son sostenibles. Esto ha obligado a desarrollar nuevas prácticas para entender la relación entre Estado, economía y sociedad. Dicho esto, quisiera mencionar que he dividido la presentación para, en un primer momento, hacer referencia al modelo actual, que es el modelo sectorial, en el que se desarrollan los estados, y en paralelo hacer unas distinciones con el enfoque territorial. El desarrollo con enfoque sectorial, que es el que se encuentra hoy vigente, parte de las instituciones, quienes son las responsables de formular los planes de desarrollo nacionales, departamentales, municipales, entre otros instrumentos. Estos planes se formulan con un enfoque sectorial que clasifica las temáticas y divide por disciplinas del conocimiento las dimensiones a abordar. Allí se encuentran, por ejemplo, los sectores ambientales, sectores mineros, sector salud, sector... Es una práctica en este tipo de modelo. Con este enfoque sectorial se dividen y se instalan unas agendas en los distintos niveles y se retoma el ciclo cada 4 años que finalizan los distintos gobiernos. Esto presenta distintas problemáticas que han ido siendo evidenciadas. Por ejemplo, que el enfoque sectorial ve al territorio como un contenedor de procesos, lo cual es problemático porque excluye las interacciones y las visiones locales con las que se coinciden las problemáticas. Por lo tanto, el resultado es que no logra identificar las relaciones que se coinciden y las realidades de los múltiples actores. En contraposición a este modelo, el enfoque territorial es de carácter multidimensional y parte del análisis de las relaciones sociales de los diversos actores del territorio, sean estos residentes o no residentes. De este análisis
encuentra criterios endógenos como respuesta a esas problemáticas. En contraposición al modelo sectorial, con esta perspectiva de los actores se formulan o se crean unas dimensiones donde los mismos actores han ubicado y concebido las problemáticas, ya sean ambientales, sociales, políticas, de salud, de educación. Ellos son quienes las ubican en una dimensión. ¿Esto qué hace? Que facilita la categorización de las problemáticas y ahí sí, o ya con esto claro, ser incluidas en los planes de desarrollo. Entonces el enfoque se contrapone al modelo sectorial, ya que este tiende a ser centralista, generaliza y es muy superficial para entender los aspectos clave del territorio. El enfoque territorial, entonces, se desarrolla en escalas espaciales. Estas tienen que ver con la dimensión espacial, temporal, cuantitativa o analítica para estudiar o medir los fenómenos que suceden en el territorio. Dentro de esas escalas encontramos unas de carácter cartográfico que permiten tener un referente de tamaño y ubicación del territorio que se aborda. Otras de nivel jerárquico como las nacionales, departamentales, municipales. Y otras escalas de relación que tienen que ver con los cambios que se dan en las relaciones entre escalas. Esto hace que la dimensión adopte diversas formas, ya sean políticas, administrativas, funcionales, geográficas, facilitando la comprensión de los problemas que componen el territorio y a su vez fomentando un desarrollo más asertivo, ya que los actores son quienes definen sus propias problemáticas. Finalmente, se expone el modelo conceptual de sistemas locales territoriales. Este es un enfoque que considera al territorio como un sistema complejo en el que interactúan diversos agentes que influyen en el desarrollo territorial. Este modelo ubica el desarrollo territorial en el marco de tres ejes. El primero, la interacción social del territorio, la gobernanza y el desarrollo del territorio, y finalmente las potencialidades. Esto sobre la base de dos componentes. El primero es la red de agentes locales, que suelen ser participativos y horizontales. Promueven la colaboración y el diálogo entre diferentes actores. Pueden trabajar estas redes en ámbitos como proyectos productivos, comerciales, la planificación del territorio, el fortalecimiento de capacidades, entre otros. El segundo componente es la integración de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente al territorio. El modelo analiza las relaciones interdependientes que se dan entre los agentes locales y su territorio, componentes locales y las distintas escalas. ¿Cuál fin tiene esto? Cooperar, encontrar consensos, generar competencia entre los actores y gestionar y encontrar soluciones para los conflictos. ¿Cómo lo hace? Con una visión estratégica del territorio, con acción colectiva y objetivos compartidos de desarrollo. Entonces, tenemos redes supralocales y agentes públicos y privados que generan relaciones multiescalares. Además, existen agentes supranacionales que afectan estos procesos que se dan en el modelo. Puede ser la Unión Europea, la ONU, multinacionales, redes de ciudades, entre otros. Todo este proceso previo genera flujos sistémicos de información que dan entradas y salidas. Esto mediado por estímulos y acciones de gobernanza para la construcción del sistema territorial. Entonces, el sistema nos indica
unas posibles articulaciones en el territorio, teniendo presente su capacidad de autoorganización y las interacciones con el capital territorial por parte de los actores. ¿Para qué? Para individualizar el estado actual de estos agentes. ¿Cómo lo hace? Entonces, organiza la agregación territorial de los actores públicos y privados y hace un análisis de ellos, en tanto su promoción de proyectos, la preservación de los recursos, el fortalecimiento de capacidades. Busca entender cómo se dan estos procesos y qué articulaciones hay en ellos. Identifica también la composición de estas redes de agentes, entendiendo y analizando el papel de los actores, los objetivos y resultados esperados y los ámbitos territoriales. Para desarrollar este sistema es clave tener en cuenta unas precondiciones subjetivas que tienen que ver con las divisiones administrativas en el territorio para entender niveles funcionales y políticos, las condiciones históricas para comprender por qué se ha configurado el territorio de esa manera y las áreas de flujos locales y modelos de transporte que permiten trazar límites geográficos, entre otros. Como resultado de esto, se da un reconocimiento del capital local y de cómo emplearlo para generar un desarrollo sostenible en el territorio.